Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un privilegio estar aquí con ustedes en este hermoso día. Y gracias, hermano, por traerme estas pastillas. Anteayer, vine de los Estados Unidos y ahí donde vivimos, muy al norte, estaba nevando. Ya cayó el día que yo me salí, algo así de nieve. Y así estamos ya llegando a los finales del invierno, pero sigue haciendo frío y algo me he respirado. Llegando al calor no tiene mucho sentido, pero ya me ha traído algunas halls para calmar la garganta. Muchas gracias. Vamos a ver en esta mañana algunas lecciones de amor. Lecciones de amor de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, ¿cuántas veces dijo el Señor? La hora no ha llegado. Capítulo 2 y el versículo 4, Jesús dijo: aún no ha llegado mi hora. Capítulo 7 lo menciona la hora de nuevo. Capítulo 7 y el versículo 6, Jesús dice de esta manera: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Entonces no ha llegado su hora. Capítulo 7 y el versículo 8, sus hermanos hablando con él y haciéndole preguntas por qué no va a la Pascua. Es otra Pascua que menciona el libro de Juan. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él que sus obras son mías. Ya 7, disculpe, fue el 8. Subid vosotros a la fiesta y no subo todavía a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces lo sigue mencionando el versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y otra vez ya fallé. El 14 tengo ahí anotado y no había sido. El versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Capítulo 12 empieza Jesús a cambiar. Es la entrada triunfal en el capítulo 12 y en el versículo 23. Dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y entonces el capítulo 13 lo menciona otra vez, que su hora había llegado. Capítulo 17 lo menciona otra vez. Su hora ha llegado. ¿La hora de qué? La obra que hemos mencionado en la escuela dominical. Su obra redentora. La hora de morir. La hora de ser enterrado. La hora de ser resucitado. La hora de ascender. La obra de la salvación que tenía que cumplir. ¿Y cuál es el momento aquí? La Pascua. 3 veces menciona la Pascua y esa es la última. Y es el día que la hora ha llegado. La hora para el sacrificio. La hora de hacer la obra redentora por el cual vino a este mundo. Y cumpliendo esta obra, pasa de este mundo al Padre porque ya cumplió con la obra. La fiesta que se llama es la Pascua. Éxodo 12 es cuando se inicia la Pascua. La Pascua fue iniciado antes de salir de Egipto. La última de las 10 plagas era matar a cada primogénito, hombre, animal. Los únicos que podrían escaparse de esta matanza, de este juicio de Dios,
El último juicio fueron los que mataron al Cordero de la Pascua, que también lo llaman la Pascua, refiriéndose al Cordero que ellos escogieron, el inocente, el puro, sin mancha. Este Cordero tenían que escoger el día 10, el día domingo, antes que empieza esta fiesta, y el día 14 del mes de Nisan tenían que a este Cordero matarlo, y la sangre pintar las paredes, los dinteles de la puerta y el umbral. Y de esta manera el ángel que vendría a matar a todos los primogénitos pasaría de esta casa. La única manera de escaparse del juicio de Dios era eso. Y esa es la fiesta. Ellos escogieron el día 10, el Cordero de la Pascua. Jesús entró a la ciudad de Jerusalén el mismo día 10. Y ellos dijeron, Hosana. Y él entró, la entrada triunfal. Pero el día llega cuando ya lo van a matar al Señor Jesús. La misma hora que mataron al Señor de Jesús era la hora de matar también los corderos de la Pascua en el templo, en cumplimiento a los órdenes que Dios le había dado a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo. Y entonces eso era el momento. Llegó el momento de su sacrificio. Llegó el momento de él cumplir con la obra redentora. Y aquí estaba en este momento. Vamos a saltar el versículo 2 y lo vamos a ver enseguida, 2 y 3. Pero veamos la primera lección que él da a sus discípulos en el versículo 4 y 5. En el libro de Juan es muy distinto a los demás evangelios porque menciona muchas las enseñanzas del Señor Jesús. Y estas enseñanzas son increíbles y nosotros vamos a entrar en el aposento alto y escuchar las palabras del Señor Jesús que él habló en esa noche. Se levantó de la cena de la Pascua, que ellos deberían comer con el cinturón ya amarrado, de pie, listo para partir después de la primera Pascua al desierto. Pero seguía celebrando esta liberación de Dios de esa plaga de la muerte. Todos estos años hasta ahora, y Jesús llega a esta fiesta y ahora se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. La lección no tenía ninguna palabra. Era una lección visual. Era algo que él hizo delante de ellos. Tomó el lebrillo, lo llenó de agua, quitó su manto, tomó la toalla y empezando con el primer discípulo daba vuelta a todo el grupo y lavaba los pies uno por uno. ¿Por qué? Ustedes veo que han venido con sus medias y sus zapatos, pero en ese entonces era como yo he vivido, llegando al Perú como misionero en el año 87, fui a un lugar muy lejano, muy retirado y nadie usa zapatos ahí, o muy pocos. Empezó poco a poco, pero ahí usan lo que se llama la hojota. Es la llanta, lo cortan y otra parte de la llanta usan los tiros para ir encima del pie y detrás del pie, y con estos hojotas andan allá. Yo quería ser como uno de ellos, me fui para ser misionero y yo
saqué mis zapatos y puse mis ojotas y empecé a caminar. Y nuestras caminatas eran largas. ¿Y qué pasó a mis pobres pies? Sangraban, ya estaban heridos, pronto ya los quité y dije, ya, esto era para ducharme porque yo no tengo pies como estos hermanos son fuertes. Ya mis respetos a ellos, su manera de trabajar y caminar. Un día con ellos caminaba, 3 días, partimos 5 de la mañana, partimos así con la oscuridad todavía. Y 3 días, todo el día. Ellos caminaban 5 de la mañana, terminamos 9 de la noche. Y pasamos, no me acuerdo cuántas quebradas. Y era lejos. Algo de... no me acuerdo exacto y no quiero exagerar, pero algo de 250 kilómetros caminamos durante 3 días. Y el primer día descansamos 2 veces. Yo no podía creer cómo caminan los hermanos. Y otra vez, ojota, y sin problema. Yo después del primer día y otra, corría larga distancia en el seminario. Yo pensaba que estaba en buena forma, no como ahora. Pero yo no podía. Después del primer día, ya me estaba lastimando la pierna y dolía. El siguiente día, peor todavía, llegamos en la noche y yo casi no podía doblar mi rodilla y era terrible. Pero en la noche me hicieron una de las muchas remedios caseros, el orín. Aplicaron a mi rodilla, a mis pies y yo estuve ya por morir, ya déjenme aquí, ya ustedes vayan, porque yo no voy a caminar ni un paso más. Pero ya bueno, me hicieron este remedio. El tercer día yo estuve caminando así con los pies sin doblar y estábamos subiendo y bajando, bien difícil. Por fin gritaron desde lejos, muy lejos. Pero era el último río, quebrada, muy bajada. Y gritaron desde arriba del cerro, al otro lado del río Apurímac, que Dios habla, en quechua significa. Y sobre el ruido del río, escucharon los hermanos. Lejos, al otro lado de una quebrada honda, vinieron con un caballo. Un caballo que era tan chiquitito que mis pies todavía alcanzaba para ayudarle al caballo. Pero así yo fui llegando ese último día y se burlaron del pobre gringo, cómo no camina bien, ¿no? Pero así andaba la gente. Cuando uno camina así en cerros y cruzando, ¿qué pasa con los pies? Se ensucia. Uno vuelve muy cochino. Y entonces así llegaron ellos, deberían de quitar la sandal y alguien debería hacer el trabajo que normalmente era de un esclavo, pero los hijos también entiendo que deberían lavarse los pies a los padres. Amén, padres. Y las esposas, el esposo debería lavar o de repente al revés. Bueno, pero aquí en esta escena de la última cena no había esclavos. No había siervos, menos uno. ¿Y quién fue? El Señor Jesús. ¡Qué roche! Eso decimos en el Perú. ¿Él tiene un roche? ¡Qué vergüenza! Que nuestro Rabí, el Cristo, el Mesías, ahí está agarrando mis pies que apestan, que están sucios. Ahí en el Perú yo aprendí a caminar. Porque en mi tierra, bueno, yo crecí en el campo, en la lechería, entonces había bastante estiércol, pero en el Perú estaba en todas partes y del perro y de la gente, uno tenía que caminar viendo bien dónde caminar. Oh, los pies sucios y feos. Y el Señor Jesús agarrando estos pies. ¡Qué vergüenza! Y todos avergonzados que Él está lavando sus pies uno por uno por uno. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza!
y que Él esté lavando mis pies. Qué terrible. Pero era una lección. Yo recuerdo la noche y era en este mismo lugar. En otra ocasión fui a un lugar que se llama Tococori. Toco, hueco. Cori, oro. Era Tupac Amaru, un revolucionario de los 1700, un descendiente de los incas, venía del pueblo más abajito, y hablan de su poncho grande rojo, y era como de la realeza que surgió otra vez la revolución. Más arriba, el hueco de oro, Tococori. Y entonces ahí yo estuve hablando con los hermanos, porque había una pelea entre ellos. Y varias veces hemos ido tratando de arreglar. Los de Surimana, donde venía Tupac Amaru, pelearon con su araca honda, piedra, entre pueblos, porque entre Surimana y entre Tococori había un terreno que habían hecho un negocio de vender el terreno, más no los árboles, pero no había un buen entendimiento en cuanto al negocio y se volvió un motivo de odio entre ellos. Habían subido de Surimana y habían metido por acá. Yo vi a varias hermanas, porque la mayoría eran creyentes en Tococori. De Surimana no tanto, iglesia pequeña, pero peleando entre comunidad. Hermano contra hermano. Y así se hería. Y entonces fuimos a conversar con ellos y hablaba de cómo deberían ellos de tratarse, entre hermanos especialmente. Y empecé a hacer lo que hacía así. Empecé a lavar los pies de mis hermanos ahí, explicando lo que el Señor Jesús hizo a ellos. Cada uno debería estar dispuesto a bajarse, a doblar la rodilla, a ponerse y agarrar los pies apestosos de su hermano y servirlos. Era la necesidad cultural que había en este momento. De repente no hay esa necesidad ahora. Algunos lo toman como una ordenanza en la iglesia, la necesidad de hacer el lavamiento de los pies, pero no toda iglesia lo practica así, pero cada iglesia debe de seguir, cada creyente, cada hijo de Dios debe seguir el ejemplo del Señor Jesús, y eso es de servidumbre, de servir las necesidades físicas que tenemos, las necesidades en nuestro sufrimiento. Hoy día me timbró, me mandó un mensaje. Una hermana Herminia, era una huérfana de Santo Tomás. Y ella, nosotros la habíamos recibió a Cristo, se bautizó. Y esta mañana me llamó diciendo, mi cuñada, la hermana gemela de mi esposo, fue atropellado. Ella y su esposo juntos, y ella está grave, los dos están heridos. Y entonces eso fue la necesidad de esta mañana, consolarla y decir, Herminia, lo siento, estaré orando por ti y preguntando detalles y consolándola a la distancia. Depende cuáles son las necesidades que hay alrededor, pero debemos estar dispuestos cada uno de nosotros de imitar el sacrificio y el amor de Cristo y seguir el ejemplo de esa lección objetiva. Él les mostró con su vida, con sus manos, con sus pies, mientras él daba vuelta lavando y comando la toalla. Y al final llega el agua todo cochino, la toalla también cochino, pero los pies limpios. Pero llega a cierta parte y hay otra lección, porque llega donde Pedro. Y Pedro no va a ser tan dócil como los demás discípulos. Varias ocasiones era Pedro quien habló cuando los demás por vergüenza no dijeron nada.
Pero Pedro, decimos en el Perú, sin pelos en la lengua, ustedes habrán escuchado ese término. Lo que él pensaba o sentía, lo decía. Al inicio parece que está haciendo una pregunta, pero en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Estaba bien la pregunta, yo creo. Porque de verdad él sentía otra vez la misma vergüenza, la incongruencia, no tiene sentido esto. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Cristo, tú eres nuestro Rabí, estamos sentados a tus pies para aprender de ti, siguiéndote a ti. Queremos ser tus discípulos, tus seguidores, queremos ser como tú. Y ahora tú estás haciendo eso y no es tu trabajo, eso es trabajo de un esclavo, pero en esta ocasión obviamos esta costumbre de lavar los pies porque mira, yo no quiero lavar los pies de Pedro o de Tomás o de Judas o de cualquiera de estos. Ellos estaban peleando en los caminos durante estos mismos días, discutiendo quién era el mayor, quién era el más grande, quién iba a sentar a la derecha, quién iba a sentar a la izquierda, quién iba a ser el más, quién iba a dar órdenes, quién sentara más cerca al Señor Jesús, quién tendría más autoridad para dar órdenes y ser servido. Pero ahora tú nos estás poniendo el ejemplo de servir. Señor, no tiene sentido. Tú me lavas los pies. Entonces Jesús dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No te preocupes. Y Jesús dice lo mismo a nosotros. No todo lo entendemos en el momento. No todo tiene sentido ahora. Pero debemos tomar las lecciones que el Señor nos muestra y también las lecciones que Él nos enseña con su boca. Y Pedro ahora está demostrando que no solamente está cuestionando, él está corrigiendo al Señor Jesús, porque ahora dice, no me lavarás los pies jamás. En una ocasión, cerca a este momento, antes de irse al monte de transfiguración, estaban en Cesarea de Filipo y ahí es cuando Jesús empezó a enseñarles. Justo desde Pedro había declarado, tú eres el Cristo. Y Padre te ha revelado eso. Pero justo después empezó a decir, yo tengo que irme a Jerusalén y ser castigado y golpeado, correteado y crucificado. Y Pedro le tomó a un lado para darle una reprensión dura y debida porque no vas a morir, tú eres nuestro rey, tú eres el Mesías, eso no va a pasar. Y le corrigió. No, Señor. Y entonces, ahora, dice la misma cosa. Y subieron después al monte de transfiguración y empezó a dar órdenes también a Jesús. Vamos a hacer 13 enramadas y Jesús no dijo nada, era el Padre que dijo, silencio, Pedro. Esto es mi hijo amado. Y ya desaparecieron los dos y él vio a Jesús en toda su gloria. Pero en este momento no recuerda estas lecciones y piensa enseñarle al Señor Jesús otra vez y le dice no. Y cuando decimos no al Señor, está mal. No debemos decir no, Señor, debemos decir sí, Señor. Si Él nos dice no, entonces ya, no, está bien, no lo hago. Pero lo que tú digas, Señor, tú eres el que me enseña, que me dirige, que me manda. Yo, Señor, aquí a tus órdenes. Pero no era la actitud de Pedro y lamentablemente a veces tampoco no somos blandos de corazón, dispuestos a recibir la enseñanza del Señor Jesús. Y nos choca y nos avergüenza y nos incomoda. Y así están todos los discípulos. No es Pedro nomás, son todos.
Y Pedro nomás está expresando lo que él siente, porque no te entiendo, Dios, no te entiendo, Cristo. Entonces Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora Jesús está hablando y enseñando algo, utilizando la lección objetiva que acaba de dar. ¿Qué hizo? Lavó los pies, limpió los pies sucios, pero a través de esta ilustración, de esta enseñanza objetiva, tiene una lección espiritual. La lección espiritual es esa: tú y yo necesitamos ser lavados de nuestros pecados. Necesitamos que Jesús nos limpie. ¿Y qué es lo que nos limpia? Bueno, lo dice tan claro Juan, el apóstol, en Apocalipsis 1 y el versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está hablando de la necesidad de una limpieza espiritual, no solamente de los pies, sino ahora de su corazón, la limpieza de sus pecados. Primera de Pedro menciona la redención que viene no con plata ni oro, sino con su sangre preciosa. Y muchas otras partes de la Biblia menciona eso, y eso fue lo que estaban por celebrar. El Cordero de la Pascua venía para ser ofrecidos, y Cristo es nuestra Pascua, dice 1 Corintios 5:7, y Él está hablando de esa limpieza espiritual. Tienes que ser lavado. Si no eres lavado, no tienes parte conmigo. ¿A quién está hablando? A Pedro, ¿no? Pedro tiene un corazón duro, ya está resistiendo al Señor Jesucristo, es su discípulo, es un creyente, ha recibido el perdón de sus pecados, pero en este momento está actuando tercamente, está actuando en su carne, está actuando en rebeldía. Y el Señor dice: tú tienes que ser limpiado. Y tú y yo, cuando nos pecamos, como hemos aprendido en la escuela dominical hoy día, tenemos que también confesar nuestros pecados y recibir esa limpieza. Tenemos que hacer lo que la Biblia enseña en 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 1, nos dice 3 veces, en el versículo 6, en el versículo 8, en el versículo 10, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cada vez una mentira más grave. Debemos ser honestos y decir: Señor, he pecado. Te he ofendido, Señor, con mis acciones, con mis palabras, con mis actitudes. Señor, he sido muy apestoso a ti en mi manera de pensar, actuar, hablar y de relacionarme con los demás. Y eso es lo que Jesús le está enseñando. La solución, ¿qué es? Versículo 7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tú y yo necesitamos de esa limpieza. Está hablando Juan a sus hijitos, a los creyentes aquí, no a incrédulos. Está hablando de personas que necesitan reconocer su pecado y de ser limpiado por la sangre de Cristo. Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida, limpieza espiritual.
está dispuesto. La sangre de Jesucristo es la mejor detergente para el pecado, el único que nos puede limpiar y nos puede quitar esa suciedad. Entonces él está diciendo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame, Señor, de arriba hasta abajo, todo. Y él dice, ya no es tiempo de una ducha. Ellos usaban un mikve, descienden las gradas en el lado derecho, después de lavarse abajo, suben al lado izquierdo, habiendo sido limpiados. Él dice, no es tiempo para un mikve, no es un tiempo para un baño completo, solamente los pies es necesario. Y está enseñando con eso que el creyente recibe a Cristo y Dios nos limpia los pecados pasados, presentes, futuros, y somos justificados, somos redimidos, somos justos, tanto como el Señor Jesús es justo, somos justos y recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero lo que está enseñando aquí es que a pesar de esa limpieza inicial y total, necesitamos limpieza por nuestro andar en el mundo. Cuando caminamos en el mundo, nos ensuciamos. El pecado nos pega y nosotros tenemos que otra vez venir al Señor Jesús y admitir, decir, Señor, tienes razón, tengo impureza, tengo mentiras, tengo malas actitudes, tengo flojera, tengo muchas cosas, estoy luchando en mi vida, Señor, límpiame. Y nos limpia y nos perdona y volvemos a la comunión con Dios que menciona ahí en 1 de Juan, y con Cristo y con mis hermanos. Y necesitamos esa limpieza a diario, cada día. Y eso es lo que está enseñando, una diferencia entre la justificación y la santificación progresiva, que tenemos que ser lavados diariamente. Y entonces él dice, por eso dice, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Hablando de quiénes, de los discípulos que están con él, menos uno. ¿Quién es? Judas. Judas estaba con él, andaba con él, era su seguidor, era una persona de confianza para todos los discípulos. Jesús dice en capítulo 6, 70, Judas no, los demás sí. Otra vez lo menciona aquí, Jesús sabía que él iba a ser un traidor. Él sabía que no había aceptado a él como Mesías, sabía que todavía estaba en su pecado. Y por eso dice, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y entonces el hecho de estar en una iglesia no significa que todos estén limpios. Si uno de los mismos discípulos del Señor Jesús estaba todavía en su pecado, puede que también en una iglesia estar en Cristo, que nunca ha abierto delante de Dios, reconociendo su necesidad espiritual, su pecado, la necesidad de esa limpieza total de la justificación. Y si no has recibido a Cristo, eso es tu necesidad. Pero si eres cristiano y hoy día has estado peleando con la esposa o renegando con sus hijos, bueno, hoy día es un día de limpieza. Hoy día es un día de reconocer nuestro pecado y pedir su perdón, pero todos necesitamos ser limpiados de nuestros pecados porque somos pecadores. Amén. Entonces la lección espiritual, la necesidad de servir, pero también la necesidad de servirnos espiritualmente. Los discípulos necesitaban del Señor Jesús
para incentivarlos hacia la honestidad, a reconocer sus pecados y a recibir su perdón, el perdón espiritual, la necesidad espiritual, la necesidad de la limpieza por afuera, pero también la limpieza interna. Qué buena lección, la lección objetiva y la lección espiritual. Pero ahora la lección práctica. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ahora viene más enseñanza. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor al que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados las seréis si las hiciereis. Y entonces la necesidad de poner en práctica las cosas que Él les estaba enseñando. No es suficiente escuchar la enseñanza, tenemos que ponerla en práctica. Santiago dice, bienaventurado el que es hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Debemos nosotros de aprender a poner en práctica las cosas que aprendemos. Si es solamente teoría, si son solamente lecciones, ya hemos recibido hojas en la mañana, si son solamente teología, pero no lo ponemos en práctica en la vida, de nada nos sirve. Podemos tener maestría, doctorado, podemos tener títulos, podemos haber aprendido en muchos talleres, hemos aprendido de repente de los mejores maestros, pero si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? A veces somos así. Tenemos mucho conocimiento, tenemos mucho aprendizaje, pero poca la práctica. Y entonces nosotros tenemos que tener la buena actitud de un verdadero discípulo del Señor Jesús. ¿Cómo lo hago, Señor? Ayúdame a aplicar eso en mi vida. Yo quiero ser un oyente, pero también quiero ser un practicante, uno que lo haga, uno que lo aplica a su vida. Señor, enséñame. Yo no quiero ser uno de estos que entra por aquí y sale por ahí y sigue mi vida tal cual. Debemos de recibir la enseñanza y la instrucción del Señor Jesucristo y ponerlo en práctica en nuestras vidas. ¿En qué manera? En el servicio. El Señor Jesús vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si son las necesidades físicas o espirituales, debemos de bajar y servir y amar a nuestros hermanos. Así en otra. Y cuando haya necesidad, ministra. Paul, justo antes de venir, su hermana enferma, la encontraron en el lugar donde ella vivía, había estado echado en el suelo mucho tiempo, desde el día anterior creo, porque estaba en como un asilo de ancianos, pero la encontraron así casi, la presión baja y casi muerta. La llevaron al hospital y ella murió. No sé si fue ayer o antes, pero hace poco. Pueden orar por Paul. Él está pasando eso. Esas son la realidad. Que su hermana mayor ha fallecido. Y nosotros conocemos a muchas personas y ellos tienen necesidades en su vida. Y para poder servirles tenemos que saber.
Tenemos que estar dispuestos a servir en la necesidad que hay. Y la verdad es que los pies apestan y los pies sucios y tocar no nos agrada. Y las cosas en la vida de una persona también al sacarlo huele, apesta, es sucio. Recuerdo allá en la lechería teníamos necesidad de hacer limpieza. Y a esa yo recuerdo un cuarto donde mi padre dijo, limpia este cuarto. Agarré, poco a poco saqué todo y era un montón de, en el Perú, cachivache, muchas cosas. ¿Quién sabe lo que había ahí? Pero al sacarlo, qué feo, ¿no? Pero ahí sí agarro la manguera y después el jabón y el escobillo y otra vez. Y después empieza a poner las cosas en orden y mi papá venía, wow, ¿qué has hecho? Ahí sí está limpio. Cuando tú sacas todo, qué feo se ve. Qué feo entrar y ver ¿qué estás haciendo? Está peor que antes. Era mejor ahí guardadito con la puerta cerrada. No estaba sucio. Para limpiarlo tenemos que sacar. Saca lo que está ahí, lo que está impidiendo, lo que está frustrando tu vida espiritual. Las cosas en tu vida que deben de cambiar, hay que sacarlo. Hay que decir, Señor, he pecado. Ahí estoy, Señor. Derrotado de nuevo. He caído en lo mismo. Señor, necesito ayuda. Y debes de estar también sensible a los hermanos, al pastor, alguien que te ayude cuando te caes en el pecado. Y cuando estás sucio, decir, necesito tu ayuda, necesito tu apoyo. Estoy luchando y estoy ahorita derrotado. Ayúdame. Y ayúdame mutuamente. No fingir que estoy bien, no. Ponerlo en práctica. Y eso es práctico. Y es difícil. Pero hay mucho beneficio cuando lo aplicamos, cuando admitimos mi necesidad y cuando estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos con las necesidades que hay. Siguiente lección. Casi terminamos. La lección dolorosa. No hablo de todos vosotros, versículo 18. Yo sé a quienes he elegido más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Entonces el mismo personaje que mencionó en el versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, menciona otra vez en el versículo 10, no todos limpios, sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Ahora dice, no todos lo van a poner en práctica, yo sé, porque no todos he elegido. Para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ya está para traicionarle. Judas, uno de sus discípulos. Y entonces, terminando estas palabras, versículo 21 abajo, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y nadie sabía quién era, nadie sospechaba de él. Simón Pedro le preguntó, ¿quién es? Y el que estaba cerca del pecho de Jesús, dice que era Juan, el amado, el autor de este evangelio, le preguntó, Señor, ¿quién es?
Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pero no era algo que comprendió Juan. Parece que Juan estaba a un lado, Judas al otro lado. Le dio el pan mojado, lo comió. Jesús entendió, Judas entendió, pero los 11 no entendieron nada. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno entendió por qué le dijo eso y pensaban que él iba a tomar la plata, la bolsa y salir y comprar algo para la fiesta o dar algo a los pobres. Para ellos él era un hombre, un siervo de Jesús, pero la realidad era uno que traicionó. Y esa es la lección dolorosa. La lección dolorosa es que no todos van a responder al servicio, al amor, a tu trabajo arduo en la vida de ellos. No todos van a responder por fe, aceptando, con gratitud, a ponerlo en la práctica. Y algunos te van a herir y te van a insultar y te van a responder mal. La garantía no existe de que si tú amas a una persona y sirves a una persona y ayudas a una persona, que esa persona te va a responder como tú quieres. Y esa es la lección dolorosa. Le dolió al Señor Jesús. Hasta el final, él estaba invitándole a Judas, le estaba dando. Al dar un bocado de pan era una seña de cuando hay un banquete, de recibir a alguien, de demostrarle amor y cariño, generosidad. Y así él trató a Judas hasta el final. En Santo Tomás, después de haber servido muchos años ahí, salimos. Y uno de los estudiantes del seminario tomó el pastorado allá en Santo Tomás. Uno que yo había enseñado, un buen joven, muy listo, mucha habilidad, estaba en la traducción de la Biblia, siendo preparado para la traducción de la Biblia en el Antiguo Testamento. Sabía hebreo, era un hombre muy preparado. Salió, se fue a pastorear allá. Empecé a darme cuenta que algo estaba mal, porque él me llamaba diciendo: quiero que me mandas una mensualidad, ¿no? El apoyo. No, la iglesia es quien te va a pagar y sostener, no soy yo. Después pidió mi casa, que le vendiera la casa. Dijo: claro que sí, él iba a vender unos terrenos, pero él al final no quiso hacerlo, aunque le dio un precio bien bajo, pero no estaba dispuesto a pagar. Y yo decía: no es correcto que él solamente pida que le regale, ¿no? Y después sacó planes para la construcción de la iglesia. Iban a destruir la iglesia, hacer una iglesia de 5 pisos. Cada piso con diferente uso, iba a ser un templo lujoso, hermoso y con un precio muy alto. Y me decía: levanta los fondos para nosotros construir este templo. Yo le dije: ahora yo no estoy en Santo Tomás. La iglesia de Santo Tomás tiene que responder. De repente alguien puede ayudar, pero no debes esperar que el alcalde, ni el misionero, ni los extranjeros hagan de acuerdo a sus posibilidades, pero tenían un templo. No estoy de acuerdo, pero él insistía y insistía. Poco a poco los hermanos, escuchando sus no peticiones, sino ahora ya estaba llegando a hacer reclamos y exigencias.
y había juntado varias veces a colegas mías y después vinieron algunos jefes de la misión y insistía a todos ellos. Y todos decían, no, él tiene un ministerio aquí, están construyendo la capilla, están construyendo dormitorios para los seminaristas y no puede hacer eso. Pero al final toda la iglesia en contra nuestra venía y él decía, tienes que venir, hay un problema grave. Y fui con varios pastores y ahí reclamaron. No dijeron gracias, no dijeron les amamos, solamente dijeron tienes que darnos esto y esto, y había una lista. Y decimos, no podemos hacerlo. Y dieron la espalda y ni se despidieron de nosotros. Era el lugar donde trabajamos años. Y una sola persona, y alguien que yo había instruido, ahora había vuelto a toda la iglesia en nuestra contra. Y fue una hora muy triste. No todos van a responder al amor tuyo, al sacrificio tuyo. Y tú tienes que estar dispuesto como el Señor Jesús a amar. No importa cómo responda o no responda. Y así es. A veces el esposo o la esposa se puede ponerse duro. A veces los hijos se ponen duros. A veces el hermano, papá o mamá o algún hermano en la iglesia se pone duro y las cosas no se solucionan porque están duros. El hecho de amar a alguien no significa que resulta en una buena relación o en una buena actitud hacia Dios ni hacia nosotros. La última lección está en el versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús fue enviado por el Padre a esta tierra a cumplir su misión. Ya llegó su hora, ya está por cumplir. Y ahora Él está pasando la posta a sus discípulos, diciendo, ahora les toca a ustedes a llevar el mensaje de amor, a llevar el mensaje de mi salvación y a servir a la gente. Y el que te recibe a ti, me recibe a mí y recibe al que me envió. Y esto no ha cambiado ahora, se llama la Gran Comisión. La misión es entregar el amor de Dios a la siguiente generación, al siguiente pueblo, al vecino, al siguiente estado, al siguiente país, hasta los últimos de la tierra, a cada lengua, a cada grupo étnico, a cada criatura. Y eso es la tarea de la iglesia en su totalidad. No es algo que nosotros podemos hacer solos, pero juntos podemos hacer un impacto del Señor Jesucristo en todo el mundo. Por eso Dios nos deja aquí para hacer la obra misionera y presentar el amor del Señor Jesucristo a Él. Y la sangre de Jesucristo y la salvación que Él ofrece. Y a eso Dios nos ha dejado. La lección práctica, la lección espiritual, la lección práctica, la lección dolorosa y la lección de las misiones. Dios, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra en esta mañana. Gracias por estos hermanos dispuestos a venir y cantar alabanza a tu nombre, aprender de tu palabra y ahora escuchar tu palabra predicada y enseñada ahora. Y gracias, Dios, por el privilegio de escuchar tu palabra, de abrir tu palabra. Y pido, Señor, que esta palabra nosotros la aplicamos en nuestras vidas para que tú, Señor, seas engrandecido, para que tu iglesia crezca. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser siervos y aprenderla. Pido, Señor, que seamos hacedores de tu palabra y que tú, Señor, haga crecer a tu iglesia a través de nuestras vidas, nuestro sacrificio, nuestro servicio, nuestra humildad y nuestro deseo de agradarte aún
cuando las personas responden o no responden. Ayúdanos, Señor, a anunciar el Evangelio, las buenas noticias, y a vivirla, demostrando tu amor en un mundo lleno de pecado y confusión, y odio y muchos problemas. Ayúdanos a nunca perder la esperanza en que tú seguirás obrando y salvando a los que tú quieres. En nombre de Jesús te agradecemos. Amén.